Hola, buenos días. Yo soy el doctor Carlos Castro, médico oncólogo y director médico de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Agradezco a iCáncer la oportunidad y el privilegio de participar en este evento en el cual voy a tratar un tema que para mí me despertó muchas inquietudes. No soy un experto en esto, pero las inquietudes que me despertó quería compartirlas con ustedes porque creo que vale la pena, que es el tema del cáncer en la población LGBTI, que esto es un tema que todavía despierta inquietudes, despierta a veces discusiones y controversia. Pero pues yo creo que no podemos olvidar que esta población está compuesta de seres humanos que tienen diversidad sexual, pero no por eso los hacen diferentes o personas que no requieran toda nuestra atención. ¿Qué significa LGBTI? Pues son lesbian, gays, bisexuales, intersexuales y transgéneros. Eh, y pues es un movimiento que cada vez tiene más adeptos. No conocemos exactamente cuántos hay en el mundo porque pues sigue siendo un tema que se trata como con tabú por parte de ellos y por parte de la comunidad. Yo creo que todavía hay mucha homofobia en todo el planeta y eso es de las cosas que me sorprendió y ahorita les muestro algunas de las cosas que investigué y descubrí que me dejaron sorprendido porque pues todos podemos tener la inclinación sexual que sea y eso no nos hace buenos o malos, son diferentes. Y yo creo que eso es una de las cosas que la humanidad tiene que entender, que en la diversidad está lo más importante. ¿Cuántos LGBTI hay en el mundo? Homosexuales, gays, lesbianas, bisexuales, ¿no? Nadie sabe, porque vuelvo y repito, sigue siendo un tema que es mantenido ahí, como aquí en Colombia hablamos en el closet, el que es homosexual está dentro del closet y no quiere salir porque tiene temores, a veces infundados, a veces fundados. Y uno mira el mapa de esto, por ejemplo, me sorprendió. ¿Sí? Este es el mundo. Lo que está en verde son los países que tienen una legislación donde el matrimonio entre personas homosexuales es igualitario, pero ustedes ven que la gran cantidad del planeta no tienen el matrimonio legalmente establecido entre personas del mismo sexo. Es más, los países que están en rojo, las relaciones homosexuales son ilegales. Y algunos países en negro se castiga inclusive con una pena de muerte. Uno dice, bueno, ese es el mundo. Ese es el mundo. En Colombia tenemos matrimonio igualitario, pero hay otros países que todavía no. Y todavía sigue siendo un tema que, a pesar de que en Colombia es igualitario, tenemos que reconocer que la sociedad colombiana sigue siendo homofóbica y todavía se hacen chistes crueles y flojos acerca de eso. Y de cierta manera pienso que hay una falta de respeto hacia esta comunidad de personas que tienen una sexualidad diferente, que no por eso que sea diferente es mala ni buena, es diferente. Y uno tiene, yo pienso, en lo personal, que uno tiene que respetar. Mucho respeto porque son seres humanos. Eh, una, un viaje rápido a través del planeta acerca del porcentaje de las sociedades, de las comunidades de los diferentes países donde creen que la homosexualidad debería ser aceptada por por la sociedad. Y ustedes se darán cuenta que hay países donde solamente el 2% de la población dice que deberían ser aceptados. Y ahí los ven, pero uno no se imagina que haya todavía estos perjuicios, porque son realmente perjuicios. Aún en regiones como Europa, que uno las ve como muy avanzadas, hay países como Polonia, donde tan solo el 42% de la población acepta que la homosexualidad sea aceptada. O sea, no es obligatoria, porque uno cuando habla de esto, a veces se enfrenta uno con personas que le dicen a uno, y es que acaso nos toca volvernos homosexuales. No. Se respeta la diversidad, el homosexual, el heterosexual, el bisexual. Eso es, yo creo que es entrar al respeto.
y uno respeta al homosexual de la misma manera que el homosexual respete al heterosexual. Pero miren ustedes eso. Jordania, el 3% de la población dice que se deberían aceptar. Comparado con Canadá, el 80% dice que deberían aceptar la homosexualidad, Australia, el 80%. Pero miren la diferencia. Y en América Latina, pues vemos que hay países como El Salvador, donde muy pocas personas aceptarían eso, pero uno ve que Argentina, Chile, está en el 74% más. Bueno, ahí estamos como en la mitad, como siempre. Pero eso simplemente como para que nos demos cuenta que esto es un problema que vale la pena que la parte médica, desde el punto de vista de la oncología, lo tocáramos. Y esto es un dato que fue interesante, el que es homosexual, tiene una vida privada donde el 34% de sus amigos, él les comunica que soy homosexual, y lo que aquí llamamos salir del armario. Lo que está en amarillo es soy visible, estoy fuera del armario y a todo el mundo lo digo sin problemas, pero ustedes ven cómo es en la vida privada y en el trabajo. Y no soy visible en rojo. O sea, en el trabajo, el que es homosexual no quiere que nadie sepa por temor a represalias o qué sé yo. En la vida privada, el 11%. Son datos que nos demuestran que la sociedad todavía ve esto con unos perjuicios que realmente uno dice, pues no son, uno los puede entender, pero eso hay que irlo cambiando. Yo creo que tenemos que dar un paso al frente y decirle a todas las personas que tienen una sexualidad diferente a la uno, somos seres humanos y eso es lo único que importa. Muy bien, en los Estados Unidos, la población de hombres gays y los bisexuales son una población que son afectados por otro virus que es el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Y efectivamente esa población es la que más VIH tiene y ustedes ven, estos son datos a nivel mundial de la UNAIDS de hace 3 años, donde más o menos 40 millones de seres humanos viven con HIV. No es que solamente haya 40 millones de homosexuales, no. Son personas contaminadas con el virus de la inmunodeficiencia. Ustedes ven cómo África tiene 20 millones de personas infectadas. No estoy hablando solamente de homosexuales, no, pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia. Y esto es un problema importante. En África fueron millones las personas que sucumbieron al VIH, al SIDA. Hoy, por fortuna, todos esos tratamientos antirretrovirales han parado la altísima mortalidad. Que pensamos que iba a ser como el apocalipsis de África. Por fortuna, eso cambió y cambió gracias a muchos esfuerzos de países en vías de desarrollo que quisieron decirle a la industria farmacéutica, los adelantos no solamente son para los que tienen plata. Brasil y la India, para mencionar tan solo 2 países que se me vienen a la mente, decidieron romper con eso y producir sus antirretrovirales y cambió la historia de la humanidad gracias a eso. Fue un movimiento bastante valeroso y que hay que reconocerles a la India y al Brasil. Muy bien, y ya entrando con el tema del cáncer en la población LGBTI, pero especialmente de la población homosexual de los hombres, porque todo lo que viene ahorita tiene más que ver con los homosexuales o los bisexuales, no tanto para las lesbianas o los transgéneros. Todos sabemos que el virus de la inmunodeficiencia humana debilita el sistema inmunitario y eso hace que puedan aparecer virus que pueden, de cierta manera, contribuir con la aparición de algunos tumores malignos. El herpes virus, que está asociado con el sarcoma de Kaposi, el virus del Epstein-Barr, que causa algunos tipos de linfoma Hodgkin y algunos tipos de linfoma no Hodgkin, el virus del papiloma humano, cuyos tipos de alto riesgo carcinogénico causan el cáncer de cuello uterino, la gran mayoría de los cánceres de ano, de orofaringe, de pena, vagina y vulva. Y el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, que ambos están relacionados con la génesis del hepatocarcinoma. Así que hay 2 virus que, aunque son diferentes, están íntimamente relacionados. El virus de la inmunodeficiencia humana y el virus del papiloma humano. Para el virus de la inmunodeficiencia humana no tenemos vacuna, para el virus del papiloma humano sí. Y esto es algo que es importante que la comunidad de oncología sea consciente, que el virus del papiloma humano usualmente
lo asociamos con el cáncer del cuello uterino. Sí, y efectivamente es el virus que produce más de 500.000 de casos de cáncer de cuello uterino. Pero ustedes se darán cuenta que hay otra gran cantidad de cánceres que ocasiona este virus. El cáncer de faringe, de laringe, de la cavidad oral, de la orofaringe, ano, el pene, vagina y vulva, que si los unimos todos, son más de 1.000.000 de casos al año de cánceres asociados con el virus del papiloma. O sea que no es un problema de poca monta. Es importantísimo que sepamos. En un trabajo que se hizo aquí en Bogotá por el doctor Antonio Jaquín, me mencionaba que en la experiencia de él en la Fundación Santa Fe, el 70 o el 80% de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello están asociados al virus del papiloma humano. Eso es una cifra bastante alta y creo que ese dato lo están publicando en alguna revista. Si no lo han publicado ya, muy pronto se estará en la literatura para mencionarla. ¿Y qué más vemos con la población homosexual? Ya habíamos dicho que el HIV aumenta la posibilidad de cáncer y ya habíamos mencionado el VPH con los cánceres que con mayor frecuencia se ven. Y hay algo que también me llamó la atención, que la incidencia de cáncer anal, que ha aumentado en las últimas décadas de manera importante, en las mujeres también. Se está viendo un incremento preocupante de cáncer del canal anal. Y recordar que la terapia antirretroviral, que ha disminuido de manera notoria la mortalidad por SIDA, no revierte las lesiones precancerosas. Así que tenemos una población de alto riesgo de desarrollar cáncer de canal anal, la población homosexual, y quisiéramos pensar, reflexionar qué podemos hacer. Entonces, la realidad es que sí, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana es el mayor factor de riesgo para desarrollar cáncer anal y que la gran mayoría de estos cánceres anales están estrechamente asociados con el virus del VPH, pero la cepa 16, que es la de mayor riesgo, la más carcinogénica y la que ocasiona la mayor cantidad de cáncer de cuello uterino, dicho sea de paso. Esa realidad, ¿cómo podemos contrarrestarla? ¿O qué podríamos proponer desde el punto de vista de la oncología para que esto cambie? Una, la citología anal, que para mí fue algo nuevo. Yo ni siquiera había escuchado que existía la citología anal. Y sí, ahorita hay unos centros especializados en citología anal, hay patólogos que se están entrenando en la interpretación de la citología anal, que tiene una sensibilidad del 80% con una especificidad bastante buena, del 63%. Pero el tema importante es vacunación contra el virus del papiloma. Son muy pocos los países que están vacunando varones, por varias razones. Primero, porque no hay suficiente vacuna en el mundo. Porque no tenemos plata para vacunar los varones. Yo soy de los que quisiera que aquí en Colombia estuvieran vacunando la población de jóvenes, de niños y niñas, vacunarlos contra el VPH, pero pues eso cuesta dinero y en este momento pues el poco dinero que había se está yendo comprando la vacuna contra el COVID-19, así que ese programa queda por ahí. Pero de pronto hay esta población, que no son muchos, y que valdría la pena que estudiáramos y pensáramos si se justificaba vacunar a la población de jóvenes homosexuales porque ellos tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer del canal anal. Muy bien, yo creo que eso es algo que cuando uno toca el tema, todo el mundo se sorprende y yo creo que no es terrible, sería un programa de salud pública interesante, porque yo creo que la pregunta que sale de todo esto es, ¿deberíamos vacunar contra el VPH a esta población de jóvenes homosexuales que tienen relaciones con hombres? Pues yo no vacilo en decir sí, deberíamos vacunarlos. Pero para eso entonces hay que presentar un proyecto al Ministerio de Salud, decirle, mire, esta población que es de alto riesgo, miremoslos porque podríamos evitar un cáncer de canal anal que cuando aparece, no solamente a veces los mata, sino que es muy doloroso y cuesta muchísimo dinero tratarlos. Entonces yo creo que esta es las cosas que uno deberíamos empezar a pensar como oncólogos en esta población minoritaria, pero no por minoritaria menos importante que todas. Ahora, ¿qué problema me encontré también con esto? Dice que la Organización Mundial de la Salud le ha pedido a los países que tienen pocos recursos que prioricen vacunar a las niñas. Sí, estoy de acuerdo.
Primero las niñas, sí, porque pues si no hay vacuna suficiente, porque como ven ustedes ahí, tanto MSD como GlaxoSmithKline, que son los dos que fabrican las vacunas disponibles, al menos en Colombia, tienen un déficit de producción. Y entiendo que ahora que China aceptó vacunar a las niñas chinas, que son como algo así como 300 millones de niñas chinas que van a requerir la vacuna, pues obviamente hay un gran déficit de producción de la vacuna y pues meternos en un programa para vacunar a todos los jóvenes va a ser complicado, porque simplemente no hay vacuna. Pero entonces pienso que deberíamos pensar en la población homosexual joven que están en alto riesgo, pues para vacunarlos. Yo creo que no sería un programa muy costoso y creo que absolutamente justificado. En Francia, por ejemplo, donde se pueden vacunar, en Francia tiene el programa para vacunar varones, se encuentra uno con esto. En los homosexuales jóvenes, muy pocos se vacunan. Y al preguntarles a ellos por qué, decían que muy pocos médicos la recomiendan. A pesar de que está en los planes de salud pública de Francia, muy pocos médicos franceses le recomiendan a un joven homosexual que se vacunen. La pregunta ¿es por desconocimiento? Puede ser por desconocimiento, porque yo mismo tal vez no había pensado en eso. Y bueno, entonces yo creo que tendríamos que educar y decirle a un joven que es homosexual, decirle, respetamos obviamente tu sexualidad, pero tienes alto riesgo de contraer un cáncer de canal anal o cáncer de pene, ¿por qué no consideras vacunarte contra el VPH? Ah, que no tengo plata. Bueno, entonces, Ministerio de Salud, tratemos de ver cómo hacemos para que esto cambie. Bueno, vamos a ver. Otros investigadores alrededor del mundo nos han demostrado que efectivamente esto de las infecciones por el virus del papiloma humano son como el paso previo para que se desarrolle el cáncer de ano. Perfecto. Y aquí en esta gráfica ustedes ven, por ejemplo, si uno mira la incidencia de cáncer anal en la población normal, hombres, y decir normales como si los homosexuales fueran anormales, no. La población, llamémosla heterosexual, es de 1.6, pero en los hombres contaminados con el virus de la inmunodeficiencia, esa incidencia sube de 1.6 a casi 80 o más. Eso es un aumento enorme. Y aquí están en estas gráficas donde ustedes ven que, ole, no, estos datos son importantes para tenerlos en cuenta y organizar un programa para vacunar a la población joven homosexual para evitar que desarrollen un cáncer de canal anal. Y cáncer de orofaringe, que también lo habíamos mencionado, ahí la cuestión es más compleja, pero también yo creo que si, y en esto pueden hablar de que el sexo oral y etcétera, etcétera. Todo eso puede ser, aunque pues no hay todavía un estudio lo suficientemente robusto para decir así, pero pues sí, podría ser. Y yo creo que también tenemos que tener en cuenta, y sobre todo teniendo la vacuna contra el VPH, pues hombre, hagámosle, porque pues aquí están, ustedes ven en esta gráfica, lo que está en amarillo son los datos de los Estados Unidos, en rosado es Latinoamérica, y ustedes ven el porcentaje de VPH en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. No es una cifra poco importante, ¿no? Del orden del 50%, en Norteamérica el 70%. Los únicos que no tienen mayor cosa son los asiáticos por alguna razón. Pero bueno, estos son datos que no son para desconocerlos y creo que nos suenan las alarmas para que la comunidad oncológica miremos esta población y tengamos en cuenta que esa población tiene un mayor riesgo de contraer esas enfermedades. Ya para terminar, esto es como lo que creo que me queda en mi cabeza. Primero, hay muy poca información. En nuestros países, muy poca. En el resto del mundo un poquito más, pero sigue siendo muy poquita. Es difícil encontrar estadísticas reales que se ajusten a este tema, porque sigue siendo un tema tabú. Es un tema oculto, del cual no se toca. Yo hice una encuesta con 100 colegas, ojo, que esto es interesante. Le pregunté a 100 colegas en un lapso de 6 meses
si les preguntábamos a nuestros pacientes su sexualidad, aunque uno debe preguntarle a todo paciente su sexualidad, no para mencionar nada, sino pues parte del interrogatorio médico. Pues tan solo el 10% lo tenía y lo decían de verdad. Les preguntamos si son homosexuales, heterosexuales, etc. La gran mayoría pasa por encima y ni lo preguntan. Y el paciente pues tampoco lo dice. A menos pues de que uno ya venga, el paciente viene con es HIV positivo, entonces uno ya dice, ok, bueno. Pero normalmente los médicos nos saltamos esa pregunta o no la hacemos y nos sentimos a veces incómodos preguntándole a un caballero, ¿tú eres homosexual? Porque nos da miedo la respuesta. O sea, ¿qué cree? Que no. Entonces uno prefiere hacerse el loco y no, yo creo que vale la pena saber de eso un poco más. Hay un desconocimiento de la situación por parte de los implicados, tanto pacientes como personal de salud. Hay desconocimiento de los derechos de los pacientes y de las obligaciones que ellos tienen también de decir las cosas para que la comunidad médica pueda ayudarlos. Yo creo que lo que quería con esta pequeña intervención es decirle a todos nuestros colegas, venga, esa población de sexualidad diversa es una población que tiene unos problemas médicos que no tenemos todos, pero no por eso debemos hacernos los locos. No, no, son seres humanos, somos conscientes que hay problemas, que podemos ayudarlos a evitarlos, sí, pues hagámoslo con mucho profesionalismo, con mucho afecto, pero creo que vale la pena que pensemos en eso. Yo creo que con esto quería hablar de esto un poco porque creo que vale la pena. Somos oncólogos y podemos ayudar a mucha gente en estas circunstancias que tienen sexualidad diversa. Muchas gracias.